para la función f de x, y es igual al signo inverso de la puntuación cuantitativa más y cuadrado menos 10. El dominio de la función es un conjunto de todos los puntos de dos círculos, y el área entre nos preguntan dos círculos para determinar el radio del círculo más grande y el más pequeño. Recuerde, el dominio de una función de dos variables es un conjunto de todas las entradas posibles para la función f de psi. El dominio es un conjunto de todos posibles pares de orden psi. Recuerde, cuando tenemos una función de una variable que implica la función del signo inverso, por ejemplo, una y es igual a un signo inverso de x, el dominio o conjunto de todas las posibles entradas o valores de x son todos valores posibles de la función del signo, indicando que el dominio es el intervalo cercano de 1 negativo a 1 positivo, y la salida o el rango o los posibles valores, y son ángulos en el intervalo cercano. Del hígado negativo 2 al hígado 2 positivo. Entonces, aplicando esto a lo dado función de dos variables, conocemos las entradas de x al cuadrado más, y al cuadrado menos 10 debe estar en el intervalo cercano de menos 1 a 1, y por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado menos 10 debe ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1 positivo, lo cual podemos expresar usando esta desigualdad compuesta. Pero vamos a romper esto en dos desigualdades. Recuerda que podemos leer este tipo de desigualdad empezando por el centro y leyendo hacia la izquierda, así como empezando por el medio y leyendo hacia la derecha. Y esto sería un y una desigualdad compuesta. Así que en rojo tenemos un cuadrado de x más, y cuadrado más 10 es mayor o igual a menos 1. Observe que la desigualdad sigue existiendo apuntando hacia el negativo. Y en azul tenemos x al cuadrado más, y al cuadrado más 10 es menor o igual a 1. Y ahora resuelve ambas desigualdades para x al cuadrado más, y al cuadrado sumando 10 a ambos lados. Y ahora simplificando el a la izquierda tenemos x al cuadrado más, y al cuadrado es mayor que o igual a más 9. Y a la derecha x cuadrado más, y al cuadrado es menor o igual a 11. Esta desigualdad debería recordar la ecuación de un círculo en forma de x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, que es un círculo centrado en el origen con el radio r. Si quisiéramos graficar el cuadrado de x más, y al cuadrado mayor o igual a 9, tendríamos primero gráfica que el círculo x cuadrado más y al cuadrado es igual a 9, que es un círculo centrado en el origen donde r el cuadrado es igual a 9 y por lo tanto, el radio es 3. Y entonces pondríamos sombra fuera del círculo porque es mayor que o igual al símbolo de desigualdad. Y luego graficar x al cuadrado más, y al cuadrado menor que igual a 11, primero graficaríamos el círculo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 11, indicando que tenemos un círculo donde r al cuadrado es igual a 11, y por lo tanto, el radio r es igual al cuadrado de 11. Y luego pondríamos sombra dentro del círculo porque es menor o igual al símbolo de desigualdad. Y porque tenemos una y la superposición, la región sería la solución o, en este caso, el dominio de la función dada. Y dado que el cuadrado de 11 es mayor que 3, ya sabemos el de un círculo mayor es el cuadrado de 11, y el ya del círculo más pequeño es 3. Vamos a echar un vistazo a esto gráficamente. De nuevo, el dominio de la función dada de psi sería todo el puntos en estos dos círculos, así como todos los puntos del área entre los dos círculos. El círculo más grande tiene el radio del cuadrado de 11, y el círculo más pequeño tiene un radio de 3. Espero que te haya resultado útil.